Nos volvemos a reunir hoy. Esta vez vamos a cerrar este ciclo con el Salmo 128. Ustedes recuerdan que el pueblo en fiesta iba a Jerusalén, iba cantando estos salmos. Y estos salmos refuerzan la vida espiritual. ¿Por qué? Porque son todos salmos, los salmos de la subida, donde la fe, la esperanza, la fraternidad, la bendición están siempre presentes. Ahora, la vida familiar, como vimos en el Salmo 127, la vida comunitaria, la vida de la nación. Y este salmo tiene una progresión interna que nos muestra cómo llega la bendición a todos los hombres. Comienza hablando de la parte personal. Habla del hombre sobre quien se fundamenta el hogar. El hombre que es el centro del hogar. Él comienza por allí. Después sigue con la familia, la célula madre de la sociedad. Entonces se habla de la bendición de la familia. Ese hombre tiene una familia que bendice. Después se habla de la ciudad, el tejido social, donde estamos todos integrados, y después de la nación, la totalidad del organismo social. Quiere decir que es un salmo progresivo. Empieza con el hombre y termina con la nación. Y entonces nos va mostrando que realmente los problemas de la sociedad hay que buscarlos en la persona, hacer el camino que hace el Salmo, partir de la persona, pasar por la familia, pasar por la sociedad, y esto da el resultado final en la nación. La base espiritual de todo, y de toda sociedad también, es la familia. Entonces dice, bienaventurado aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. La mayoría de los problemas familiares es porque la gente funda una familia sin saber cuál es el propósito de la familia. Este hombre que va a fundar una buena familia y va a tener una gran bendición de Dios, así lo describe el Salmo, él sabe qué significa una familia. Él sabe por qué ha fundado una familia, él sabe cuál es el objetivo de la familia y él sabe cómo debe manejar la familia. Ahora, ¿por qué sabe todo esto? No porque sea un sabio, sino porque este hombre sabe que hay una ley superior de Dios a la cual uno tiene que someterse. Es decir, que Dios ha dado una serie de mandamientos justamente para que al hombre le vaya bien. Ahora, la familia no nace de la voluntad personal del hombre. No es que Adán le dijo a Dios, bueno, pero necesitaría una mujer. No, nace en el mismo corazón de Dios. Y por eso la familia es una institución universal. Es decir, la familia es una creación de Dios para todos los hombres. Las demás cosas las amamos nosotros, pero la familia es algo que está en la base de la integración, del funcionamiento y del desarrollo de una sociedad. Entonces, fundar una familia es un compromiso social. No es solamente un compromiso conmigo mismo y con el núcleo familiar. Es un compromiso que yo tomo con la sociedad. La familia otorga a los descendientes dos cosas. Otorga en primer lugar el arraigo. La familia nos da raíces, nos muestra de dónde venimos, hacia dónde vamos. Nos educa y la familia nos presta protección. ¿Por qué? Porque es el paraguas debajo del cual nacemos, bien indefensos, y bajo ese paraguas nos vamos criando hasta que podemos salir y podemos valernos por nosotros mismos y fundar otra familia. El hombre del Salmo es un hombre que le da a su familia cobertura espiritual. ¿Por qué? Porque bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Cuando alguien teme al Señor y anda en los caminos del Señor, está dando a su familia una cobertura espiritual. Está dando a su familia un entorno espiritual importante. ¿Por qué? Porque la familia empieza a marcar desde la primera infancia a los descendientes. Fíjense ustedes, Moisés fue criado los primeros años de su vida solamente, a lo sumo hasta los 5 o 6 años con su familia. Pero después entró en el palacio el palacio del gobierno egipcio y fue uno más entre los egipcios.
Y pasaron muchos años allí adentro. Ahora uno dice, seguramente el entorno que tenía, ¿no?, era un entorno tentador. No lo sacó, sin embargo, de aquello que eran sus raíces. Y cuando llegó a los 40 años, él recordó cuáles eran sus raíces. Y aceptó sus raíces y desechó el palacio de Faraón. ¿Por qué? Porque la familia había actuado bien, había sembrado en el corazón desde la tierna infancia lo que ese corazón tenía. Porque los padres, Amram y Jocabed, eran los que describe este salmo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Era un hombre y una mujer que temía al Señor y que andaba en sus caminos. Y entonces logró hacer la tarea bien. Logró hacer una tarea de bendición para su hijo y de bendición también para la sociedad. Ahora dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El hombre del Salmo trabaja, vive de su trabajo. Tiene la dignidad de mantener a su familia con sus propias fuerzas. Esto es lo que todos tenemos que buscar. Y en este momento en que falta tanto trabajo, tenemos que exigirle a los gobiernos no que den subsidios, que simplemente sostengan a la gente en un estado de esclavitud, sino que den trabajo para que el hombre sea libre, pueda ganar su pan y pueda opinar con libertad de todas las cosas. Entonces, dice, este hombre trabaja con sus manos, bienaventurado, dice, serás y te irá bien. Y después hace una descripción de la familia. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. La figura de la vid significaba, no solamente para Israel, sino para todos los pueblos de Oriente, la prosperidad y la tranquilidad. El pueblo próspero y tranquilo era aquel que podía plantar sus vides y verla fructificar y tener el resultado de eso. La mujer, dice, será como una vid. La vid rodea la casa y aporta a la prosperidad y aporta a la tranquilidad de la familia. Y cuando se habla de los hijos, dice, la figura del olivo, tus hijos como planta de olivo. Los pueblos orientales consideraban al olivo como el símbolo de la fortaleza, de la bendición, de la prosperidad y de la paz. No hay que olvidarse que Noé recibió esa rama de olivo como el símbolo de la paz. Y dice, los hijos van a ser los que reunidos alrededor de la mesa familiar, y se menciona específicamente alrededor de la mesa, los que manteniéndose dentro de la familia alrededor de la mesa son de bendición para todos y son los que fructifican y los que muestran la grandeza de lo que han recibido del Señor. Termina el Salmo diciendo, he aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Quiere decir, este hombre ha construido una familia. Su familia es una familia de bendición. Esa familia de bendición bendice a la ciudad y esa familia de bendición bendice la vida de él. La familia es parte de una bendición y es parte de que Dios nos dé una vejez en paz. Dios quiere bendecir nuestras familias. Dios puede enderezar lo torcido. El asunto es que nosotros entendamos que todo este salmo de prosperidad depende de una sola cosa, de lo que dice el versículo primero. Bienaventurado el varón que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando hacemos esto, la bendición de Dios nos alcanza a nuestra familia, alcanza a toda la sociedad, alcanza a la nación. Nos vemos la semana que viene. Bueno, vamos a comenzar a leer el Salmo 129 y entramos en el penúltimo tríptico de la serie de cantos de las subidas. Cada cántico tiene su característica y cada cántico enfoca algo que hace
a la reflexión, los motivos de reflexión. Uno tiene que pensar que el pueblo iba desfilando y cantando estos salmos, iba reflexionando también sobre su vida y sobre sus problemas y sobre su historia. En este cántico, en este salmo justamente, Israel reflexiona sobre su historia, sobre sus sufrimientos, sobre sus fracasos y sobre sus cicatrices. Nosotros vivimos en un mundo donde el pecado reina y por supuesto hay egoísmo, hay agresividad, hay crueldad y todo eso va dejando huellas. Pero además nosotros somos pecadores y nosotros nos buscamos también nuestros problemas y tenemos heridas que surgen de nuestra necedad. Lo que quiere decir que este salmo es un salmo de reflexión y comienza con estas palabras: mucho me he angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. El salmista mira hacia el pasado y habla de su juventud. ¿Qué es la juventud de Israel? Bueno, tendríamos que ir al Éxodo, porque realmente allí nace Israel como nación. Hasta la entrada de José, Jacob y sus hijos, nosotros tenemos un clan, una tribu que llega allí, un grupo familiar numeroso, por supuesto, pero llega y se instala en ese lugar. Pero cuando salen con Moisés, nosotros ya tenemos la nación. Y es allí justamente donde Dios utiliza la palabra juventud. Porque cuando vamos a Oseas, en el capítulo 11, el versículo 1, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, que está hablando de la juventud de Israel, está hablando de ese pasado. La gracia de Dios nos saca de Egipto, nos saca de allí, como para nosotros el éxodo es la cruz de Jesús, es decir, algo pasó antes y algo comienza allí. Allí comienza nuestra niñez espiritual, ahí empezamos a crecer en el Señor. Pero tenemos que recordar lo que pasó después del Éxodo, porque Él dice que sufrió desde su juventud. Cada vez que se alejaban de Dios, Dios usaba a los enemigos como látigo. Israel tenía que reflexionar frente a esto. Los enemigos querían destruirlos, no pudieron, pero la intención de ellos era destruirlo, y Dios actuó siempre en el momento oportuno. El versículo 2 nos dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Compara a Israel con un hombre que ve las marcas de su vida, y las marcas están en la espalda. Me han herido en la espalda con azotes. Se está usando una frase común en aquel tiempo: me han abierto grandes surcos. Se decía del esclavo cuando era castigado: lo araron en la espalda. Es decir, lo araron, lo azotaron, el látigo cayó allí y le fue dejando las marcas. Y dice: yo recibí esas marcas, dice Israel, esas marcas. Y muchas veces Dios permitía que los aradores usaran el látigo y le dejaran las marcas para que reaccionara. Y cada una de esas marcas representa algo en su historia, representa un alejamiento, y Él no las niega, no las oculta, están allí. Y es bueno siempre reflexionar, no solamente sobre nuestros triunfos, sino reflexionar mucho sobre nuestros fracasos. Reflexionar sobre las marcas que tenemos en nuestra vida, que fueron por nuestra culpa. Israel en ese cántico está reflexionando, y reflexiona que tiene muchas marcas de los aradores sobre sus espaldas. ¿Y por qué las tiene? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lo dice Hebreos en el capítulo 13, el versículo 6. Dios es un Dios que tiene también su forma de corregirnos y de dejar marcas en nuestra vida. Sin embargo, hay una nota de victoria que aparece tanto en el versículo 2 como en el versículo 4. El versículo 2 dice: mucho me he angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Recordemos la historia de Israel. Cada vez que se alejaba de Dios, eran castigados, y los enemigos venían para destruirlo, pero nunca los enemigos prevalecieron y llegaron a destruir al pueblo hasta el día de hoy. Y el versículo 4 dice: Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos.
Cuando el esclavo era azotado, se lo ataba con riendas a un poste. Y mientras que estaba atado en aquel lugar como si fuera un animal, se descargaba sobre las espaldas el látigo haciendo los surcos del que habla este salmo. Los humillaban con los golpes, los dejaban en exhibición delante del pueblo. Era una lección práctica para todos los esclavos ver eso. Y muchas veces los obligaban a ver cómo sus compañeros eran azotados. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran a no hacer lo mismo que ese esclavo. Ahora, lo que está diciendo Israel es que Dios lo libró de todas esas cosas. ¿Por qué? Hay un tango, que es el tango Tarde, que tiene una frase interesante que se aplica a este salmo. Dice: de cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Las heridas que sangran duelen. Las cicatrices son marcas de las heridas antiguas, pero no duelen. Y tenemos que decir que Dios puede abrir surcos en nuestra vida, pero Él no deja nunca heridas abiertas. Él siempre las cicatriza, para que recordemos, pero ya la herida no está doliendo como al principio, porque forma parte de la experiencia. Israel en este cántico analiza sus cicatrices, su historia, y esas cicatrices le están diciendo algo. El pasado nos dejó heridas y cicatrices. No tiene que dejar resentimiento, rencor y culpa. Si deja eso el pasado, entonces la herida está abierta. Recién cicatriza. Cuando yo la miro, puedo contemplarla y puedo sacar una lección positiva para mi vida. Y siento que no ha dejado un sedimento ni de rencor ni de resentimiento dentro de mi corazón. Por último, la segunda parte habla de los enemigos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Fíjense, no dice todos los que aborrecen a Jerusalén o todos los que aborrecen a Israel. Dice que los que van a ser avergonzados son los que aborrecen a Sión. ¿Y por qué señala Sión? Porque Sión es el monte donde está el templo. Por lo tanto, está hablando de los que aborrecen a Dios. Dice que los que van a sufrir son los que se rebelan contra Dios y muestra su destino. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano ni sus brazos al que hace gavillas. Hierba de los tejados. Todos hemos visto algún tejado abandonado que tiene hierba. No tiene raíz, no puede arraigar. Nadie iría a cosechar a un tejado, porque se sabe que eso no sirve. Nadie puede hacer una gavilla de lo que está allí. Y dice que el que se rebela contra Dios es como hierba del tejado. Puede ser que en un momento parezca que tiene vida, pero finalmente, como la hierba del tejado, se seca porque no tiene raíz y no sirve para nada, tal vez para el fuego únicamente. Los que ven al que está en esta situación, dice, no dijeron los que pasaban: bendición de Jehová sea sobre vosotros. No dijeron los que pasaran: esta es la bendición de Dios sobre la vida. No, porque los vieron destruidos. Pero el que pone su fe en el Señor no le desea el mal, ni tiene resentimiento. Y termina el Salmo diciendo: os bendecimos en el nombre del Señor. Una actitud totalmente diferente. Mirar a aquel que se rebela contra Dios y buscar la bendición de esa persona. No formar resentimiento, sino tratar de que la bendición llegue hasta ellos. Nos vemos, si Dios quiere, la semana próxima.